Bienvenidos a este video, el cual vamos a definir el concepto de ángulos referencial o de referencia. Un ángulo referencial es la medida del ángulo agudo que se forma desde el lado más cercano del eje horizontal hasta el lado terminal de dicho ángulo original. Entonces, mire, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Mire, en el primer cuadrante, siempre el ángulo marcado va a ser igual al ángulo referencial. Me refiero al ángulo marcado, aquel que está en color morado, por ejemplo, vamos a decirlo así. O sea, y el color naranja va a representar el ángulo referencial. Entonces, mire qué es lo que decimos. Supongamos que el ángulo referencial aquí mida 30 grados. Entonces, usted dice 30 grados va a ser igual al ángulo marcado en morado aquí, que sería igual a 30 grados. O sea que el ángulo de referencia en el primer cuadrante siempre es igual al ángulo marcado, el ángulo que usted tenga, cualquier ángulo agudo. Muy bien, entonces en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia o referencial va a ser igual al ángulo marcado menos 180. Cuando digo el ángulo marcado, ya sabe que me refiero a este ángulo llamado θ, que está marcado con color morado. Y el ángulo de referencia, observe que lo estamos midiendo en sentido horario, por lo tanto podríamos pensar que es negativo, ¿cierto? Aunque como estamos hablando de una medida, va a ser positivo. Pero para seguir la lógica, veamos. Supongamos que el ángulo de referencia es menos 60 grados. Entonces, el ángulo marcado va a ser igual a θ menos 180. Pero ¿quién sería θ? Lo que le falta a 60 para 180, que en este caso sería 120. Entonces diríamos 120 grados menos 180 grados. Siguiendo el orden, tenemos menos 60 grados va a ser igual 120 menos 180 menos 60. O sea, que lo que estamos diciendo entonces es que el ángulo de referencia siempre en el segundo cuadrante va a ser igual al ángulo que tenemos menos 180. Vamos a decirlo así. En el tercer cuadrante vamos a tener la misma formulita. El ángulo de referencia siempre va a ser igual a el ángulo marcado menos 180. Supongamos que el ángulo de referencia aquí, como está en sentido antihorario, supongamos que es un ángulo de 30 grados. 30 grados. Entonces, lo que le falta para este ángulo sería 180 más este pedacito que sería 30, serían 210. O sea que diríamos 210 grados menos 180. O sea que 30 grados es igual a 210 menos 180 nos da 30. Por lo tanto, se cumple que el ángulo de referencia en el tercer cuadrante siempre será igual al ángulo que tenemos menos 180. Entonces, o sea, el ángulo, cuando digo el ángulo que tenemos es que el que va desde acá hasta acá. Pero el de referencia solo va desde acá hasta acá. Espero que estén entendiendo. En el cuarto cuadrante, nuestro ángulo de referencia va a quedar marcado como el ángulo que tenemos menos 360 grados. O sea que tendríamos, supongamos que este ángulo también está en sentido horario, por lo tanto va a ser en este caso negativo. Supongamos que es un ángulo de menos 30 grados. Menos 30 grados, entonces va a ser igual a ¿quién? A 330, ¿verdad? Porque 360, que es la vuelta entera, menos 30 nos da 330. Tendríamos entonces 330 grados menos 360 grados. Entonces, menos 30 grados es igual a 330 menos 360 nos da menos 30 grados. Observe entonces que se cumple esta formulita de que el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante es el ángulo que tenemos menos 360 grados. Para entenderlo mejor, observe esta nota. Los ángulos de referencia siempre son positivos porque representan una medida. Los signos que surjan de la fórmula se refieren a los ángulos medidos en dirección positiva o dirección negativa. O sea, lo que le explicaba de que depende cómo lo estemos midiendo, si es en sentido horario o antihorario. Pero como se trata de una medida, se puede asumir que estos ángulos son
positivo. Por ejemplo, es lo mismo que usted diga 60 grados es igual a 60 grados. Igual que menos 30 grados es igual, 30 grados es igual a 30 grados. Muchas gracias, espero hayan entendido. Cualquier comentario o duda puede dejarla debajo de este video. Muchas gracias.